Por lo general, cuando empezamos a hacer el árbol de cualquier persona, en este caso vamos a hacer cada uno va a hacer el suyo, tenemos que tener en cuenta esto. Donde finaliza la hoja, finalizaría la última generación, ¿no? Entonces, si yo tengo nietos, por debajo de donde estoy yo, tendría que haber espacio para hijos y para nietos. En este caso yo, como solo tengo hija, dejé un poquito de espacio abajo. Pero el que tiene nietos o bisnietos tiene que dejar más espacio porque sabe que a uno le siguen una, dos o tres generaciones más. ¿Se entiende? Bien. Sí. Y se empieza a hacer con el consultante. Yo voy a poner mi ejemplo. Esta soy yo. ¿Cómo hago para marcar que estoy haciendo el árbol, en este caso de María Luján y no de otra persona? Le hago doble círculo. Las mujeres son círculos y los varones son cuadrados. Yo aprendí a hacer árboles en trabajo social, entonces yo me guío por eso. Después, bueno, llegaron las constelaciones y adapté otras herramientas, pero según la escuela que uno tenga, esto de que si las mujeres son redonditos y los hombres son los cuadraditos. Hay personas que las mujeres son los redonditos y los hombres son triangulitos. Entonces, si ustedes tienen alguna experiencia propia y lo manejan, háganlo como ustedes quieran, porque ustedes se van a entender después cuando los tengan que leer. Y si no, bueno, van tomando lo que les va llegando y lo que puedan ir apropiándose. Yo no uso triangulitos para hombres porque yo uso triangulitos para cuando son hijos no nacidos y no sabemos el sexo. ¿Sí? Ujú. Bien. ¿Me pasas una hoja de esas? No sé, no sé. Entonces yo acá voy a ir anotando estas cuestiones. Si es para marcar de quién estoy haciendo el árbol, en este caso, doble círculo o doble cuadrado. ¿Sí? Eso me marca de quién es el árbol. Bien. Si son mujeres, redonditos. Y si son hombres, cuadraditos. Yo acá estoy eligiendo colores para que ustedes lo vean, pero en el árbol normalmente está todo en lapicera o todo en lápiz y los colores se utilizan para otras cosas. ¿Mm? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando voy a hacer un árbol, me posiciono en quién le estoy haciendo el árbol, que generalmente lo pongo como en el centro de la hoja, y según a qué altura, si hay más generaciones después o no. Bien. A ver si aquí. Entonces, ¿cómo se marcan las líneas que unen, en este caso, parejas? ¿Sí? Por debajo del triángulo, bajo y lo hago llegar hasta el cuadrado. Es importante esto, esta bajada, ¿sí? Porque luego yo le puedo poner otras bajadas a mi madre. Por ejemplo, si tuvo una pareja anterior, yo voy a poner el palito de bajada de este lado, porque llegó antes, y de este lado si llegó después, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, Sí. miren lo que les voy a mostrar. Ahí entran todas las parejas, con hijos, sin hijos, novios, todo. Bueno, ahí ¿No? está. Cuando uno hace el árbol para sí mismo, en este caso, o cuando lo estoy haciendo para alguien, vamos a ir viendo la relevancia de esa Ok, información. bien. Por ejemplo, yo hoy no siento que el primer noviecito de mi mamá tenga relevancia, aunque en algún momento de nuestra historia
lo tuvo, fue relevante para mí, ¿no? Porque mi mamá me cuenta y me dice que ella era muy chica, muy chica, digamos. Sí, era muy chica cuando se enamora de un vecinito. La madre, ella se lo veía escondida, era como su primer amor, ¿no? Y la madre se lo tenía totalmente prohibido y no la dejaba hacer ni salir a ningún lado ni nada. Entonces mi mamá, la primera vez que sale a un baile, que era como un baile en el barrio, una cosa así, lo conoce a mi papá y se engancha con él. Pero yo me puede dar una idea de que en algún aspecto, por la situación en la que estaba mi mamá, con el primero que pudo, se fue, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y no habrá podido con el primer amorcito porque como era muy vecinito de ella, la tenía muy controlada. Entonces, ese primer amor tuvo en un momento de mi historia una relevancia. Hoy no la tiene, entonces yo hoy no lo pondría, por Ok, ejemplo. Entonces, uno va decidiendo qué pone en el árbol y qué no, según la bien, historia que está trabajando, el pedacito de la historia y la trascendencia que tenga eso. ¿Sí? bien. Bien, digo que es importante esta bajada de los palitos porque después empiezan las secuencias. Por ejemplo, mi mamá, su primer pareja estable, o sea, con quien tiene hijos y demás, es mi papá. Pero después ella tiene dos matrimonios siguientes con los cuales tiene hijos. Entonces, por ejemplo, yo podría poner esas parejas de este lado del palito para decir que vinieron después que mi papá. Y generalmente, ¿qué es lo que hago? Como necesito espacio porque hubo hijos y todo, pongo el palito luego, pero lo saco para el otro lado. Entonces yo, cuando voy a leer el árbol, yo sé que el primer palito es el de mi papá, la primera bajada. Y la segunda bajada de su de su segunda pareja. Y mi mamá tiene una tercera bajada que es de su tercer pareja. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes vayan viendo en sus historias si sus padres tienen parejas anteriores, por qué no hago este palito pequeño y pongo el cuadradito acá y el otro? Dejo estos espacios porque hay hijos, entonces yo acá abajo voy a tener que completar con cuadraditos, redondelitos, ¿sí? Por eso dejo esos espacios. Entonces, eso es lo primero. Se marcan ustedes, acá voy a hacer la bajada como hija de mis padres. Primero ustedes y sus papás. Y después, en relación a mamá, si tiene parejas anteriores, las bajadas van de este lado y las van poniendo ahí. Y si son posteriores, las bajadas van posteriores a la de papá. Y en el caso de papá, lo mismo. Mi papá tiene una posterior y nada más. ¿Pueden ir hasta ahí? ¿Hasta sus Sí, padres y sus parejas? sí, Ay, perdón. sí. Bien. Les decía que es importante lo de las bajadas porque muchas veces la gente hace un triángulo, un redondelito, un cuadradito y los une acá. Esto puede ser una pareja,
Pero si luego hubo otras parejas, ¿cómo lo voy a ejemplificar? Entonces, por eso es importante la bajada, porque la bajada me va a indicar que esta es su primer pareja, que esta es la posterior, y así. Si mi papá hubiese tenido una pareja anterior, antes de mi mamá hago una bajada y le saco ahí otra pareja anterior. Qué lindo, cómo llueve, se largó acá. Mi amor, creo que te saque. Si tienen preguntas, consulten, dudas, hasta acá, y cuando terminen avisen, así avanzamos un poquito más. Yo ya terminé, pero no sabía qué había que avisar. Bien, En el caso, por ejemplo, ¿no? Yo sé sí, que hay abortos en mi línea, digamos, de hermanos, sí, por ejemplo, pero no sí. sé en dónde están. O sea, el orden, no lo sé. Vos no viniste donde trabajamos los hermanos. Yo Eso no fui ni Tamara a vos. podría, sí, no viniste ni al primero ni al segundo orden, y en el segundo orden, en jerarquía, en dar y recibir, trabajamos los hermanos, y ahí es interesante posicionar. Lo que No, podés no, sí, hacer esa lo es, hice. Ese sí el estuve. segundo, Sí. me parece que vos viniste al tercero. En el primero y en el segundo orden solamente me parece que estuvo Laura y Miriam, pero bueno, independientemente de eso, Ah, vos tenés que tratar de configurar a tus hermanos ujú, vivos, que conocés cuál es el orden, con sillas o sí. con almohadones o con papeles, y tenés que ir posicionándote en cada uno y fijándote. Si te Ah, eso falta no lo alguien a la derecha, si no te falta, si está bien así Ah, con ok. ese papel. Entonces, de esa manera vos podés ir viendo los hijos no nacidos Ah, bien. Bueno, eso no y lo podés hice. ir determinando ahí dónde están las pérdidas. Es Bueno, una posibilidad de información. Y después, por ejemplo, acá lo que podrías hacer es ubicar a los vivos con algún espacio vacío entre ellos, e ir probando con lápiz en poner los no nacidos en esos lugares y fijarte cómo es para vos. Porque bueno, adentro tuyo está la información, entonces tenés que buscar dónde resuena. bien, Para mí, la configuración y el pararse ahí es el que más te va marcando si falta algo, si no. Pero como es algo que está excluido porque no está dicho, porque fue ocultado, porque no se habla de eso, o a veces las mujeres no sabemos cuando perdemos hijos, también hay que darle espacio, ¿sí? Porque yo al bien, principio tenía otras cosas para trabajar, que el tema del aborto de mi madre no salió hasta avanzada la formación, bien. porque yo tenía otros temas para poder incluir. ¿Vieron cuando yo digo, no llega porque no hay espacio? A veces no hay espacio para saber ni siquiera qué lugar estás ocupando, porque no es tan importante saber ni cuántos hermanos perdiste, ni en qué lugar estás,
sino cómo te ordena o te desordena eso. Bien, Entonces, una vez que vos tenés más o menos por sintonización determinados esos lugares, tenés que ir probando en qué lugar quedás y ahí es donde te tenés que posicionar en tu lugar y tenés que decir, yo soy la cuarta, yo soy la quinta. Y ahí vas probando dónde está la fuerza. bien. Eso es lo importante para mí en el trabajo con los Bueno. hijos no nacidos, saber el orden. Ujú. Bien. Bueno, ¿vamos bien? Laura, ¿terminaste? Bien. Y Miriam, estás ahí, te estoy viendo. ¿Terminaste? Enciendan el audio si quieren, porque si no, no es. Sí, yo ya terminé y puse mis Bueno. hijos también. Ah, bueno, entonces quería seguir con eso. Ahora voy Bien. a seguir con qué pasa con los hermanos, ¿sí? ¿Mm? Después, obviamente, esto se repite para con la pareja, ¿no? Eh, pero primero voy a trabajar los hermanos. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo un varón antes, entonces lo pongo antes, de mamá y papá, y después con el trabajo de constelaciones me entero que entre mi hermano y yo hay una pérdida, entonces bajo unos segundos antes que yo, y a este es el que le pongo el triangulito, porque es un aborto espontáneo, es un aborto al fin y al cabo, pero no se sabe, no, creo que era los 3 meses de gestación, no se sabe el sexo, el género, entonces le pongo un triangulito, no le pongo ni cuadradito ni redondelito. Y como no está nacido, le pongo una cruz, porque está muerto. Entonces, si es NN le voy a poner, o sea, si no sé qué sexo tiene, qué género tiene, NN. Y si lo que sea que estoy representando en el genograma no está en este plano, está muerto, le hago una cruz, que representa muerte. ¿Sí? Bien. Ahora voy con los siguientes. Esperen que no me quiero marear, que yo tengo un montón de hermanos, ¿eh? Mi mamá con su, mi mamá con su pareja posterior, que está acá, tuvo 2 hijos. Entonces, tuvo primero, son 2 varones, así que los voy a bajar ahí. Es primero Emanuel y después Hernán. Y luego con la otra pareja tiene primero a Aldana, que es mujer, después tiene eh, las mellizas, que ahí es donde cambia, y una mujer tiene mellizos, ah, si tiene mellizos, bajan así, en este caso 2 mellizas, ¿sí? Vamos a poner acá, mellizos, o sea, da igual. Y si son gemelos, bajan así, una sola bajada y de ahí salen 2. Esto es gemelos o gemelas. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Si son mellizos, salen como en 2 bolsitas separadas. Pero si son gemelos, nosotros sabemos que comparten Un mismo la bolsa, bolsita. es un óvulo y Claro, exacto. esperma. Entonces, cuando los gemelos en una misma bolsa salen 2. Esta es la diferencia entre mellizos y gemelos para
representarlos acá en el árbol. En el caso de mi mamá son mellizas, así que salen estas dos de acá. Y después, con esta tercera pareja, hay un último varón. Tú como yo tenés un montón de hermanos. Ah, no, y todavía me falta media docena del otro lado, así que no te entusiasmes, que esto es un montón. Sí, totalmente. Entonces, los hermanos, según el género que tengan, los voy representando ahí, los que llegaron antes, los que llegaron después, para luego poder ir leerlo. Entonces, para leerlo yo diría, mi mamá y mi papá tienen primero, porque son los primeros ellos, un hijo varón, uno no nacido, luego vengo yo. Después mi mamá con otro matrimonio tiene un varón y luego otro varón. Y con un tercer matrimonio tiene una nena, unas mellizas y un varón. Y de aquel lado, en mi caso, mi papá con su segunda mujer tienen un varón, dos mujeres, mellizos, en este caso varón, y una última mujer. Ay, también me Entonces, hiciste. Qué lindo. un varón, una mujer, otra mujer, y acá mellizos varones y la última mujer. Y eso es lo extraño en mi árbol, que mi madre y mi padre, después de separarse, ambos tienen Sí, 6 hijos hiciste. y sus últimos embarazos son mellizos. Nada más Sí, que el qué de mi mamá loco. son mujeres y el de mi papá son varones. Qué loco, qué buena onda. Me encanta. Yo siempre, es media docena para cada lado que tengo. Genial. Bien, entonces, ahora lo que voy a completar en mi caso es bajar el mío y unirlo a un masculino que es el padre de mi hija, que como ven casi queda la misma línea de mis hermanos. Estos son las parejas, los pares. Yo en mi caso tengo una sola pareja con la cual tengo un hijo, pero si tuviese más parejas, yo tendría que haber dejado más espacio acá para trabajar conmigo, ¿se entiende? Por eso también vamos usando el lápiz y la goma a la hora de hacer el árbol. Entonces, yo bajé acá esta conexión para poner al padre de mi hija y de ahí bajo y tengo una hija y tengo uno no nacido luego. En el caso de que tuviesen nietos, tendrían que dejar más espacio para que sus hijos se emparejen con alguien y de ahí bajen los nietos. Bien. Pero como vamos viendo, siempre quien es el protagonista del árbol va quedando en el centro y en base a eso se va armando todo el resto. Bien. Y lo que vamos a poner acá en esto es, en esas uniones entre el femenino y el masculino, podemos identificar separaciones
Uy, esto no va a andar. A ver si hay otra negra ahí. Si funciona ese. Sí. Peli, te hago una consulta. Sí. Sí. En mi caso, tengo Sí. un hermano menor que adoptaron mamá y papá. Sí. Los hermanos adoptados se ponen igual que los otros hermanos, ¿no es cierto? Lo ideal sería que vos a ese hermano adoptado le puedas hacer al lado de tus papás Los una biológicos. pareja, una pareja de papás Ajá, que cuando bajes la línea la bajes así entera como está y desde ahí lleves a ese hijo en el orden debajo de tus padres y de tus padres lo bajes con línea puntuada. Mira, yo te voy a mostrar cómo. ay, sí, me mareé. Sí. Mamá, papá, están unidos. ¿Cuántos hijos tienen tu mamá y tu papá? 4, ¿Sin contar el adoptado? sí, Bien, el 4 mujeres, primero que es 4 mujeres. sí. Bien. ¿Cuándo aparece tu tu hermano adoptado? Eh, Muchos años después, de hecho es más chico que mi hija. Bien, acá iría. Último. Sí, Bien, entonces hago unos circulitos pequeños acá al lado, como si fuese otro matrimonio. No lo, no lo sujeto a mis padres. Otro bien, matrimonio que tiene un hijo, por eso yo lo llevo con línea completa acá, a donde va, porque es hijo de ellos. ¿Es un varón o una mujer? varón, Lo pongo acá el varón, insisto, con línea completa, porque vino de sí, acá, y de mis padres a mi hermano varón adoptado, en este orden, lo traigo con línea de punto. ¿Se entiende? perfecto. A ver, no Sí, sé sí, si se sí, nota ahí. gracias. Sí, 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 re Ok, bien. Sí, ahí está. gracias. ¿Se Buenísimo. entiende? Es la Sí, forma Sí. de identificar a los adoptados, línea de punto. Y lo ideal es hacerle sus padres por fuera para que se entienda. A veces son sobrinos, a veces mm, son hermanos de la mujer los que se crían. Entonces, ahí lo identifico con línea de punto para decir, mis padres criaron a mi tía o a mi sobrino y se identifica con línea de punto esa crianza. genial, gracias. Bien. Y lo que les quería decir era esto último, para seguir identificando. Si hay separación, una rayita entre la unión de mamá y papá. Si hay divorcio, que significa que hubo casamiento, doble rayita sobre esa línea. ¿Se entiende? Sí, En mi caso, mi papá y mamá divorcio, 2 rayitas, mi mamá con su primera pareja separación, con su segunda pareja separación, y mi papá todavía sigue con su mujer. Y yo con el papá de mi hija, por ahora, separación. Pronto vendrá la otra línea. ¿Bien? Bueno, seguimos un poquito más sí, para arriba. Bien, entonces, mi mamá, palito para arriba, es hija de, y ahí, Perdón, sí, perdón, la separación. Solo cuenta sí, lo legal en el divorcio, porque mi papá, por ejemplo, se casó después por iglesia evangelista, pero divorciado está de mi mamá legalmente.
¿Me ¿Tu explico? papá es divorciado? ¿Tu papá es divorciado? Doble rayita. Sí, con mi mamá. Y Sí. con ¿Y la segunda después? pareja se casó por la iglesia Sí, evangelista, y sí. se separó ¿Y ahora, están pero juntos? no se separó. Bueno, ¿pero hizo alguna acción legal en esa iglesia o no? No, sí, Entonces un solo palito. el casamiento de religión, digamos. Por eso, él se casó con tu mamá y se separó y se Sí, por divorció. iglesia católica Bien, y por civil. bien. Ahí se divorció, dos No, rayitas. no, no importa por qué legalidad lo hace, si Ah, civil, ok. iglesia, religión católica o cristiana. La cuestión es, ¿hay algún papeleo legal? Ok, sí, Sí. ahí sí divorcio. ¿Se desestima ese papeleo legal? No, separación. ¿Se hace el Bien, papeleo legal para desestimar esa unión legal? Divorcio. bien. Interpretalo así. Si él se Bueno, casó en segundas nupcias por la iglesia evangélica y ahora se separó y no hizo ninguna acción legal, solo ponele separación. bien, bien, No sé si gracias. se hace una acción. Yo sé, en la iglesia católica sí puedes pedir la nulidad del matrimonio, tenés que cumplir un montón de condiciones y sucede. No sé Sí, cómo es en el caso de la evangélica. Me imagino que no, debe no sé, proceder parecido, claro. Entonces, si ni no idea. hubo ninguna acción legal, separación. Ok, Bien. Ahora, voy. Mamá, es hija de dos. Tengan en cuenta el largo de esta vara según los hermanos de su madre. Si son bastante, tienen que ser anchas. Papá, hijo de dos también. Y tengan en cuenta que si sus abuelos tuvieron parejas anteriores, este vacío tiene que ser más amplio porque ahí vamos a tener que poner, por ejemplo, si queremos poner las parejas anteriores del abuelo, y si no, bajamos ese palito y la llevamos para el otro lado, así como hicimos acá con las parejas posteriores de mi mamá. ¿Mm? Ahí me voy a fijar si tengo algún ejemplo. Sí, por ejemplo, a ver, acá, mi mamá. Mi mamá, hija de mi abuela y mi abuelo. Yo voy a sacar la primer pareja de mi abuelo, que no fue mi abuela, la voy a sacar para este lado, porque tengo un pequeño espacio, pero la podría sacar para cualquier lado. Lo importante es la bajada. La pareja de mi abuelo con mi abuela fue en segundas nupcias, o sea, él tuvo una pareja anterior, entonces la bajo antes y ujú, la llevo acá. Con esta pareja anterior, él tuvo, déjenme pensar, tres hijos eran, uno, dos, tres, sí, tres hijos. Que si no me equivoco era un varón, una mujer y una mujer. Varón, una mujer y una mujer. Esa primer mujer muere en el parto. Ah, no, voy a poner el último con un triangulito porque no sé qué es, no sé si ellos saben también. Pero cuando la primer mujer de mi abuelo va a parir a su cuarto hijo, se mueren los dos, entonces les pongo las cruces. Este es el caso de un abuelo que tiene una pareja anterior. Todos mis otros abuelos después no tuvieron hijos con otro ni parejas anteriores, entonces yo ya no pongo más nada, solo mis abuelos ahí. Así que vayan por los abuelos y sus parejas anteriores, si es que las tienen.
Pará. Insisto, hay historias que son más importantes que otras, ¿sí? Por ahí mi abuelo estuvo 7 años hasta casado con una mujer y no tuvo hijos, y después vino mi abuela. Entonces hay alguien que puede decir, bueno, no la pongo porque no tuvieron hijos. Está bien, ¿por qué no? Y otro puede decir, sí, yo la quiero poner. Bien, ponela. Entonces, cuando uno va armando el árbol o cuando uno va acompañando a alguien a armar el árbol, va dialogando, le va contando la historia y ahí va viendo si hay que darle lugar a alguien, si no. Porque, por ejemplo, para mí, una pareja que estuvo muchos años o que tuvo convivencia es importante, pero para otros solamente los que tuvieron hijos es importante. Y mis abuelos están todos muertos, le voy a poner la cruz, y ninguno se había separado, hasta el final fueron. ¿Cómo va? Incluye a todas. Bien. ¿Las parejas anteriores? Sí, Todos tuvieron sí. importantes, wow. Bien, Algunos no nombrados, bien, pero otros en algún momento se nombraron estos seres, que se nombran en estas bien. generaciones porque ahora tienen su importancia. Sí. Pero yo no suelo trabajar con nombres ni con fechas porque le doy más atención a la configuración para atraer a los que están excluidos, pero se puede trabajar, esto se puede ampliar de unas maneras increíbles, con nombres, con numerología, con biodecodificación, obviamente. Bueno, y por último, les voy a mostrar acá el caso de los tíos. ¿Mm? Por ejemplo, mis abuelos paternos tienen el primer hijo a mi papá y después tienen a mi tía y a dos tíos varones más. A mis tíos los pongo más chiquitos, están en la misma línea que mi papá, pero como no son tan protagonistas, los pongo en pequeño. Ahora, en este caso, en mi caso, como yo me crié 7 años con esta tía, la única mujer hija de mis abuelos, yo le pongo a ella su marido, porque yo me crié con ellos, con mis tíos, 7 años. Entonces, a ese tío político, el marido de mi tía, lo pongo en mi árbol y también pongo a su hija, que es mi prima. ¿Por qué siempre decido ponerlos? Porque me crié 7 años con ellos y para mí es de importancia todo ese periodo. Entonces, los pongo. Pero, por ejemplo, mis tíos tienen sus mujeres, uno tiene más de una mujer y con ambas tiene hijos y todo, pero no los pongo porque no son trascendentes para mí. Entonces ahí ustedes vean eso. Si sus tíos tienen alguna importancia en sus crianzas o en sus historias, los pueden reflejar con maridos, con mujeres, con hijos que son sus primos y todo. Pero si no es algo de relevancia, no se pondría. En el caso de mi madre, ella es melliza, sí, ella es melliza con su hermana, que ya falleció, y el orden de mis tíos ya me lo olvidé.
Era son 5. Bien. Si no me equivoco, es así. Varón, mujer, varón. Bueno, y así, si tienen algo relevante para traer de sus bisabuelos, también lo traen. Siempre varones a la derecha, mujeres a la izquierda. También es un orden que yo manejo internamente como hijos mirando a sus padres, como hago en el campo, pero si alguien se queda con el chip de hacerlo al revés, también, no pasa nada. Pero sí está bueno que respeten el mismo orden de los lados, digo, en todas las generaciones. Te hago una pregunta, Peli. Sí. Sí, Mi abuelo materno sí, fue hijo natural, se le decía en ese momento, sí, porque mi bisabuela era sí, aborigen en Jujuy sí, y se enamoró de un español. Y bueno, la sí, familia del español se lo llevó de nuevo a España porque no se iba a casar con un aborigen. sí. Entonces, entonces se lo llevaron a España. Creo que mi abuelo fue mellizo, vivió solamente él, pero tiene su apellido. Ahí lo pongo igualmente como una separación, ni Sí, sé quién es mi bisabuelo. no importa, ponelo y poné la separación. Ok, bien. Y por ejemplo, adentro de cuando yo no sé algo, pues Ujú. suelo utilizar un signo de pregunta, le pongo adentro. Entonces, si yo agarro un árbol y veo un cuadradito o un redondelito con un signo de pregunta, pregunto. Y digo, ¿acá qué pasó? No, lo que pasa es que mi abuelo es hijo natural porque mi bisabuelo era español y lo manda. Ah, bien. ¿Se entiende? Sí, ahí está. Cuando algo es como digno de contar porque tiene algo de trascendencia en tu historia aquí y ahora, eh, se puede utilizar el signo de pregunta, ¿no? Yo creo que es pesado. Primero porque está excluido, no lo dejaron ni siquiera ser padre. Claro. Y bueno, mi abuela se ocupó sola. Sí, sí. Vos tenés que saber que vos de ahí venís y que si eso no Claro. se sale a la luz, no se digiere, no se trabaja, puede volver a pasar. Ujú, Uno de tus hijos puede dejar embarazada a embarazarse con su novia y los padres quitarle la posibilidad de paternarlo. Puede sí. volver a ocurrir. En cambio, si vos lo traes, si vos lo haces visible, le das su lugar, no tiene por qué volver a repetirse, porque vos ya te das una idea, lo difícil que habrá sido para ese bisabuelo que su familia tome esa determinación, nunca más saber de sus hijos ni de su descendencia, o sea, de vos y de tus hijos. Ujú, Entonces, ese es el trabajo un poco que hicimos ayer con Martín, de más allá de todo lo que sucedió, valió la pena, y acá están, y le mostrás tus 4 chicos. Un poco ujú, ese es el trabajo de honra con esas personas que tienen esos destinos difíciles. sí, Todo lo que podemos hacer facilitando una constelación para los demás, primero tenemos que hacerlo con nosotros, con nuestros excluidos. Por eso está bueno trabajar el árbol. sí.